Vamos a ver el tema de técnicas de control, ya el último tema de la unidad de control de la materia de robótica. Entonces, continuando con las bases que veíamos en el tema de introducción sobre estabilidad, vamos a ver ahora por último lo que son los teoremas que dan ya sentido a la teoría de la PUNOV y que tiene que ver con la demostración de estabilidad. Entonces vamos a ver estos teoremas: la estabilidad local, asintóticamente local, estabilidad global, asintótica global y exponencial global. Entonces, el teorema de estabilidad local se refiere que existe un origen como punto de equilibrio que está dentro de un conjunto omega, que es un conjunto de este n-dimensional de números reales, conjunto, y este punto de equilibrio se dice que es localmente estable. Recuérdense que la estabilidad no tiene sentido si no se menciona con respecto a qué punto de equilibrio se refiere. Entonces se dice que este es un punto de equilibrio localmente estable de un sistema dinámico no lineal, definido por esta forma, si existe una función candidata de la PUNOV. Acuérdense que es un análisis cualitativo. Entonces, si podemos demostrar que existe una función candidata, acuérdense que una función candidata es una función que, aunque mapea en el subconjunto, en este caso de omega, hace un mapeo hacia los números reales positivos. Entonces, debe cumplir esto, que es una función candidata de la PUNOV, tal que, como decíamos, en 0 sea 0, para cualquier valor diferente de x, de la variable de estado, de la función APUNOV, es positiva, pero solamente en sustracción de subconjuntos, fuera del origen de este omega, que la derivada temporal de esa función candidata de la PUNOV sea menor o igual que 0. Acuérdense que al final apunta hacia un escalar, pero su derivada tiene que ser, porque la función candidata mapea hacia el lado positivo real, pero su derivada debe ser menor o igual que 0, y en esa diferencia de subconjuntos, para cualquier tiempo, la estabilidad asintótica local, igual referencia a un punto de equilibrio en el origen, dentro de un subconjunto omega de dimensión de números reales de n dimensión. Se dice que entonces de ese punto de equilibrio que nace de este sistema dinámico no lineal, se le puede demostrar si podemos encontrar una función candidata de la PUNOV tal que vaya desde un subconjunto hacia un mapeo de números reales positivos, tal que cumple lo siguiente. Entonces, en 0 es 0, cualquier valor diferente de x, entonces es positiva, su derivada en 0 es 0, y su derivada, cualquier valor diferente de x, va a ser negativa. O sea, aquí es la diferencia con la anterior. En la otra era menor o igual que 0, menor o igual que 0, la estabilidad local solamente, y en asintótica es menor que 0. O sea, debe ser negativa la derivada de la función de la PUNOV candidata. Ahora vamos con la estabilidad global. Entonces, la estabilidad global igual, respecto a un punto de equilibrio de un sistema dinámico no lineal, se puede verificar si se encuentra una función candidata de la PUNOV que mapee desde el número de números reales en el dimensión, o sea, ya no es de un subconjunto, sino que ya es de todo números reales de n dimensión, de un vector, hacia el número positivo de números reales. Entonces, esa es la diferencia con las anteriores definiciones. Ahí estaba acotada a un conjunto, pero aquí es para cualquier vector perteneciente al conjunto de números reales n-dimensional.
Y entonces se cumple tal que entonces esa función candidata de la no cumpla con lo siguiente: en 0 sea 0, cualquier valor diferente de la variable de estado de x, de las variables de estado, sea positiva, que la norma de esta variable de estado cuando tiende a infinito haga que esta también, la función candidata, tienda a infinito, su derivada temporal sea menor o igual que 0 para cualquier valor diferente de 0 en cualquier instante del tiempo de 0 en adelante. Entonces, esta es la estabilidad global. Sigue apareciendo la derivada menor o igual que 0, igual que en el otro caso de estabilidad local, pero la diferencia es que aquí ya no hay un subconjunto limitado, sino es abierto, todo el conjunto. Y entonces ahora la estabilidad asintótica global de este sistema dinámico no lineal de un punto de equilibrio, si se puede encontrar la función candidata de la PUNOP, igual que haga un mapeo de un conjunto n-dimensional de números reales hacia un mapeo de positivo de números reales, entonces tal que entonces en 0 se haga 0, en x cualquier valor diferente de 0 de la variable de estado de esa función de la PUNOP sea positiva, que la magnitud de estas variables de estado cuando tiende a infinito haga que también la función de la PUNOP candidata también tienda a infinito, y que su derivada en 0 valga 0, pero que su derivada para cualquier diferente valor de la variable de estado x diferente de 0 sea negativa. Entonces esta es también otra restricción importante. Y muchos pues estamos buscando esta estabilidad, ¿no? Asintótica global. Otra estabilidad que sería la ideal sería esta, exponencial global, para un sistema dinámico, decíamos no lineal, con punto de equilibrio en el origen. Si podemos encontrar una función candidata igual global, o sea, de todo mapeada desde un sistema real n-dimensional hacia un número positivo de números reales, y tenemos estas constantes positivas tales que acoten nuestra función candidata, como se muestra aquí, y que aparte su derivada para un valor de las funciones de variables, para toda, hagan que esté acotada en esta ecuación negativa. Ahora, en muchos de los casos vamos a hacer uso también de este teorema, el teorema del corolario de Krasovsky-Lassalle, en el cual dice lo siguiente: o sea, si siendo un sistema dinámico no lineal, cuyo origen está en el origen, y que este sea un punto de equilibrio, si tenemos una función candidata que hemos propuesto y que su derivada nos haya resultado menor o igual que 0, acuérdense que esto demuestra que es local, ya no es asintótico, perdón, esto ya es una estabilidad nada más. Entonces tenemos que definir, se puede todavía definir, si podemos demostrar que existe un conjunto de puntos que hacen que la derivada sea igual con 0, su conjunto, vamos a llamarlo así, omega epsilon, ¿sí? Compuesto por todos los elementos de las variables de estado en el conjunto de números reales n-dimensional, tal que hagan que la derivada de esta función candidata, que en principio nos daba menor o igual que 0 para cualquier valor de x, pero que haya uno que haga igual con 0, se muestra que cualquier valor haga igual con 0, entonces se demuestra que entonces este subconjunto es un conjunto invariante que está contenido en otro. Entonces cada solución que empiece en ese subconjunto de omega epsilon se va a aproximar a este omega, que vamos a llamar que es un subconjunto de ese omega epsilon, omega m, conforme el tiempo tiende a infinito. Ese es el teorema, y el que vamos a usar es el corolario para demostrar la estabilidad. Entonces partimos del principio de que vamos a poner que es un sistema dinámico no lineal con su punto de equilibrio en el origen, y que usamos una función de candidata de la PUNOP que hace que su derivada temporal sea menor o igual que 0. O sea, esto hace que solamente sea estabilidad.
Entonces necesitamos demostrar que si existe este subconjunto, omega m, tal que hace que para cualquier valor de estas variables de estado hacen que sustituirlas en nuestra derivada temporal de la variable de la función candidata de la Puno sea igual con 0, entonces, y que ninguna otra solución del sistema, con excepción más que cuando sea 0, y puede permanecer en ese conjunto, entonces el origen se puede demostrar que es asintóticamente estable. O sea, no importando que en principio nos haya salido la derivada temporal menor o igual que 0. O sea, tenemos que demostrar esto, que existe ese subconjunto, para que podamos nosotros demostrar estabilidad asintótica en el sistema. Ya que si no vamos a encontrar ese subconjunto y solamente tenemos esta demostración de aquí, esto solamente el sistema es estable. No podemos demostrar otra cuestión, y eso pues no nos sirve. Realmente lo que queremos buscar es que sea asintóticamente estable. O sea, que llegue, acuérdense, que nace en un punto y regresa a este punto. Ahora, dentro de las técnicas de control que vamos a ver es que vamos a tener varios tipos. El más sencillo es el encendido y apagado, el on-off o todo y nada, que pues esto solamente se basan en sistemas muy sencillos. Y de ahí tenemos los usados como proporcionales, derivativos integrativos y sus combinaciones, que generalmente se utilizan estos de aquí, el PD, proporcional derivativo, proporcional integrativo, PI, o con las tres características técnicas de proporcional integral derivativo. El derivativo nunca se usa solo, siempre debe estar acompañado de alguna otra control, ya sea proporcional o el integrativo. Entonces vamos a ver una primera forma de hacer un control de posición en estos robots seriales, también llamado así regulación. Entonces el objetivo de usar este tipo de control es que queremos encontrar cuáles serían las fuerzas articulares, ya sean fuerzas lineales o pares torsores, que hagan que las posiciones articulares del robot alcancen asintóticamente una posición deseada articular, ¿sí? Y que ahí se quede indefinidamente, desde donde sea su posición inicial, puede ser el origen o cualquier otra posición dada. Esto, en otras palabras, para que se pueda cumplir esta ley de control, tenemos que hacer que la posición de articular, cuando el tiempo tiene infinito, se convierta en la posición articular deseada que estamos buscando. Y que se quede ahí, que es decir que la derivada de esta posición articular sea 0, cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces el tiempo está abierto en ese sentido. Entonces va a haber un tiempo en el tal que se va a alcanzar al final esta posición deseada articular en una velocidad 0, que se quede ahí. En otras palabras, si lo vemos del punto de error, queremos que el error de articular de posición, cuando el tiempo tiende a infinito, sea 0. Y este error, pues sabemos que es una diferencia, hacemos una diferencia entre las posiciones articulares deseadas contra las medidas. Entonces, uno de los primeros controles basado en esto fue llamado así, control proporcional derivativo clásico, y fue utilizado en 1950. Al principio pues no tenía un sustento científico, se usaba mucho por pura intuición. Fue hasta 1981 que Arimoto y Takegaki, aquí tenemos la foto de Arimoto, en 1981 realizaron su prueba de estabilidad basado en el método de Lyapunov. Aquí está el paper donde se puede encontrar esta demostración y esta prueba. Entonces, esta ley de control PD clásico estaba establecida de esta manera. Entonces, acuérdense que el controlador tiene que responder, recibe como información el error y responde con los pares o fuerzas torsores necesarios para controlar a la planta. Entonces, la ley de control se establece así. Entonces, se tiene una constante de proporcionalidad, Kp y Kb. Aparecen en negritas porque depende del número de grados de libertad, está en forma matricial, el error también.
Entonces el Kp se multiplica por el error de la posición articular y el Kb se multiplica por el error derivativo del sistema. Entonces el error de posición se calcula así: la derivada, la diferencia entre las posiciones deseadas articulares menos las medidas, y el error derivativo se calcula a partir de las derivadas, pero como sabemos que la posición deseada es una posición constante, su derivada va a valer 0, va a quedar simplemente como menos q punto, o sea, el valor negativo de lo que estemos midiendo directamente de la planta. En otro caso, pues se puede reescribir esta misma ley de control de esta manera, sustituyendo ya directamente aquí el error derivativo como el menos q punto de las mediciones que se hacen directamente. Ahora, si suponemos que estamos hablando de un robot de n grados de libertad, sabemos que esta es su ecuación general en forma matricial, con componentes matriciales, la matriz de inercias, de Coriolis, centrífugas, fuerzas centrípetas y los componentes gravitacionales para encontrar las fuerzas o pares torsores necesarios, sin considerar fricción, aquí en este caso. Entonces, si tuvimos el par de control en la ecuación dinámica para hacer entonces nuestro modelo dinámico en lazo cerrado, o sea, aquí vamos a estudiar nuestra ley de control del PD proporcional derivativo clásico, igualándolo con nuestra ecuación dinámica del sistema de la planta. Entonces, esto también lo podemos pasar a variables de estado. Las variables de estado debe ser, acuérdense, debe ser el error, siempre el error y la derivada del error, donde la derivada del error sabemos que es q punto, para el caso de un regulador. Entonces, esto nos va a quedar así: la derivada temporal, o sea, x punto, nuestras dos variables serían e y e punto, y la derivada temporal de e sería igual a e punto, la derivada de q punto sería q2 puntos, donde aquí, despejándolo de una forma matricial, nos quedaría de este lado la otra componente de la variable de estado, la ecuación de variable de estado. Entonces, de esto vamos a tener que demostrar que existe un único punto de equilibrio. Necesitamos demostrar esto de este sistema dinámico, variable de estado, lo cual significa, o sea, este es x punto y este es f de x, necesitamos demostrar que f de x sea igual con 0, o sea, que toda esta parte de aquí la igualemos con 0. Y vamos a ver si esto se puede demostrar, que existe este único punto de equilibrio que está en el origen. Entonces, en la primera parte sería e punto igual con 0, y esto pues es lo que si lo queremos encontrar. Acuérdense que e punto, que es la derivada del temporal del error, sería q punto deseado, que es una constante, menos q punto, que es la variable articular, la derivada de la variable articular medida. Sabemos que esto es constante, vale 0, quedaría así, menos 1 por q punto igual con 0. Y como buscamos que la velocidad cuando llegue sea 0, entonces se demuestra que la única posibilidad que ocurra eso es cuando la velocidad se haga 0. Donde 1 pues es la matriz de identidad, y con esto se demuestra que efectivamente esta primera parte sí se comprueba que el único punto de equilibrio que se obtiene es cuando la velocidad es 0, velocidad articular. Ahora, para el segundo término, necesitamos igualar con 0, ese segundo término, y tenemos dos componentes. Entonces, el primero, este de aquí, no puede ser 0. O sea, siempre es una matriz definida positiva, y que es una matriz también cuadrada, que es la matriz de inercias. Y entonces solamente nos queda demostrar que esto de aquí tenemos que hacerlo 0. Entonces vamos a analizar componente por componente. Entonces de aquí el Kp por el error es 0, si solo si el error es 0, el error de posición. Y también esto se cumple si Kp es una matriz definida positiva. Entonces para que solamente sea 0, no tengamos aquí Kp como ceros,
sino que nada más el error sea 0, se cumpliría esa primera parte. Luego la otra parte es que Kp por Q punto puede ser 0, y sabemos que como de la primera parte hemos demostrado que E punto es igual a Q punto, a menos Q punto, y lo cual queda que Q punto es 0, si se cumple entonces que sea 0, igual si las constantes derivativas, la matriz de constantes derivativas es una matriz definida positiva diferente de 0, ¿no? Y por último, intentamos demostrar ahora que esta componente de aquí sea 0, esa multiplicación matricial, de igual manera como interviene Q punto, hace que esta parte, esta componente de la ecuación sea 0. Quedando solamente la componente gravitacional, pero este término no lo podemos eliminar, lo cual no podemos demostrar que existe un punto de equilibrio. Entonces, para esto, pues lo que se ha hecho es, como se ve, se parte de este concepto, pues agregar esa componente. Y ha nacido lo que se conoce como el control PD con compensación de gravedad. Entonces, en este tipo de controlador se agrega entonces a nuestra ley de control la parte dinámica de nuestro sistema del componente del vector de gravitacional. Entonces tenemos los mismos componentes, es el mismo error, la derivada del error, menos Q punto, y también ahora tenemos el vector de gravitacional, que va a ser la compensación. Quiere decir que al final, sustituyendo la derivada del error igual a menos Q punto, con su compensador de gravitacional, entonces tenemos nuestra ley de control. Entonces vamos a hacer lo mismo, partiendo de nuestro modelo dinámico, vamos a sustituir nuestra ley de control, donde al usar este compensador eliminamos la parte gravitacional. Obviamente esto requiere que realmente tengamos una buena caracterización del sistema, ¿no? Un buen modelo. Vamos a suponer que eso sucede y que por eso podemos eliminar de nuestro modelo, ahorita matemático, pero que viene de un modelo físico, esta componente gravitacional, lo cual quedaría así nuestra representación en variables de estado, sigue siendo igual, variables de estado, el error y su derivada, que al final es Q punto, quedando así nuestra representación en variables de estado de este sistema. Igual, para demostrar el punto de equilibrio único, necesitamos demostrar que esta parte sea igual con 0. De aquí vemos que punto tiene que ser 0, o sea, la derivada del error tiene que ser 0, de tal manera que se demuestra que sí, porque la velocidad, o sea, es uno de los objetivos en regulaciones que Q punto sea 0. Para el segundo término, de igual manera, hay dos componentes. El primero sabemos que no puede ser 0 porque es la matriz de inercia y siempre es una matriz definida positiva, tiene esa propiedad. Y lo único que nos queda demostrar es esta parte de aquí, que sea 0. De esto pues lo hemos visto, que aquí para que esto sea 0, Kp no puede ser 0, solamente queda que el error es 0, que es otro objetivo que estamos buscando, o sea que el error vaya a 0 cuando el tiempo vaya infinito del error articular. Lo mismo, ya habíamos demostrado que Q punto tenía que ser 0, las velocidades articulares, por lo tanto, esta parte también se vuelve 0. Igual que pasa con la componente de Coriolis multiplicada por la velocidad articulares, queda 0. De tal manera que con esto hemos podido demostrar que el punto de equilibrio existe y es único y está en el origen. Lo cual, este componente de gravedad que acabamos de agregar, pues es esencial para que podamos demostrar este punto de equilibrio. Ahora, la siguiente demostración, una vez que ya tenemos el punto de equilibrio, que es único, está en el origen, ahora es demostrar qué tipo de estabilidad tiene este controlador con compensación de gravedad. Y obviamente pues queremos demostrar estabilidad asintótica. De nada sirve demostrar estabilidad del punto de equilibrio, queremos una estabilidad asintótica. Entonces, para esto tenemos que proponer una función candidata de la PUNOP por el método directo, decíamos, y vamos a proponer esta función de candidata, que es la que se propuso en el paper de Arimoto, en donde, si ponemos atención, en forma matricial, propone una función cuadrática.
¿Sí? Esto al final es una función cuadrática de la energía. Si lo ven aquí, esta es de la energía cinética y aquí es la parte del error. Pero al final son funciones cuadráticas. Esto, acuérdense que estos productos, aunque están en función de las variables articulares, que es nuestras variables de estado, mapean hacia un valor real positivo. Entonces se puede demostrar esto entonces que este sí es una función de candidata, o sea que en valores de las variables articulares de las variables de estado en 0, esto se hace 0. Acuérdense que es E y E punto, nuestras variables articulares, donde si se hace 0 esto desaparece, y E punto es menos Q punto, entonces también esto desaparece. Entonces en 0 se hace 0, y para cualquier otro valor diferente, ¿sí?, es positivo el valor. ¿Por qué? Porque se eleva aquí al cuadrado, estos componentes. Sabiendo que nuestra matriz de proporcional es una matriz definida positiva. ¿Okay? Ahora, entonces la derivada, ahora necesitamos demostrar otra parte, o sea, acuérdense que dentro del teorema necesitamos ahora encontrar su derivada. La derivada de la función candidata temporal quedaría de esta manera, donde acuérdense que Q son las variables temporales, y ahora tenemos que demostrar que esta, si queremos una asintótica, una estabilidad asintótica global, tiene que ser menor que 0. Entonces, de aquí, acordándonos que E punto es Q menos Q punto, lo sustituimos, y luego siguiendo la aceleración articular en nuestra representación en variables de estado, ¿sí?, acordándonos que esta parte, ¿sí?, Q2 puntos, que es la aceleración, que es donde ya lo habíamos obtenido aquí en esta representación, o sea, esta parte es la que vamos a sustituir, en donde está la parte de aceleración, y haciendo las multiplicaciones correspondientes, vemos que se eliminan estos términos, los errores, y también se van a eliminar estos términos. Esto viene de las siguientes propiedades. Una que se llama propiedad de antisimetría, que relaciona la derivada de la matriz de inercias, la derivada de la matriz de inercias con la matriz de Coriolis. Y la otra que relacionamos es una propiedad del producto de las transpuestas, de matrices transpuestas, y también que Kp estamos suponiéndola como una matriz simétrica, ¿sí? O sea, su transpuesta es igual a la misma matriz. Y entonces, por lo tanto, podemos hacer esta eliminación. O sea, eso es muy importante porque entonces necesitamos buscar una matriz del tipo, la más común que se utiliza, pues es una matriz de este tipo diagonal, de la matriz de las constantes proporcionales. Entonces, de todo esto, nos va a quedar solamente un componente, que es este. Y de este, pues no se puede eliminar. Y tampoco se puede demostrar que sea menor que 0. Entonces queda menor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, aquí es donde ya entramos, que hasta aquí podríamos demostrar que ese punto de equilibrio en el origen es estable. Pero aquí es donde entramos con nuestra teorema y corolario de Krasovsky-Lassalle, donde dice que si podemos encontrar un subconjunto de esas variables de estado, en este caso es E punto, que es Q punto, ¿sí?, que están en son 2 por n dimensiones, n grados de libertad que tengamos del robot, tal que su derivada sea 0, si solo si solamente estas dos variables de estado en 0 hagan esto 0. Como vemos, esto es posible, ¿sí?, porque el punto de equilibrio está exactamente en esas valores de 0. O sea, el error y su derivada se hacen 0, es único y es global, como lo hemos podido demostrar en la definición del punto de equilibrio, y entonces puede decir que el origen es el máximo conjunto que tenemos de omega. Por lo tanto, se puede demostrar que entonces el punto de equilibrio es
en el origen, como hemos mostrado, es asintóticamente estable. Bien, entonces, otros controles que también hay, pues está el control PID clásico, que incluye adicionalmente la integral del error o el error acumulativo, con su constante también de integral. Y viene su demostración en este libro. Si están interesados en verlo más a detalle, ahí viene la demostración. También en alguna propuesta en Arimoto, más atrás, en el 184 también, vienen esos estudios. Otros reguladores también, basados en el proporcional derivativos no lineales, son propuestos por Fernando Reyes y Rafael Kelly en este paper y en otros más, donde se han demostrado igual sus estudios y sus demostraciones de estabilidad. Entonces, usando la función tangente inversa, otras funciones, seno hiperbólico, tangente hiperbólico, logaritmos, que todos, si se dan cuenta, aparece el término gravitacional, compensación de gravedad, y haciendo algunas demostraciones donde tienen mayor eficiencias estos controladores. Y bueno, cuando hablamos de controladores, pues la pregunta clásica es, bueno, ¿cuál es el mejor? Para esto también se ha utilizado varias formas de medir ese desempeño, y una de las formas que se utiliza mucho en la comunidad científica es el término de la norma L2, que es ampliamente utilizado para evaluar, comparar de forma justa. Cuando comparamos algo, queremos hacerlo en forma justa, a partir de los errores que generamos en un tiempo de simulación, previamente simulación, y obviamente pues en prototipos también se puede hacer lo mismo, pero vamos a poner ahorita en simulaciones de los cuadrados, de la suma de los cuadrados, ¿no? De la integral de los cuadrados, de todos acumulados estos errores de la raíz cuadrada. Entonces, con esto nos va a dar un escalar que va a dar un acumulativo, un valor de los acumulados de esos errores. En otras palabras, si el valor numérico, mientras más grande es, según esta norma, pues menor será su desempeño, porque es el valor de esos errores acumulativos que se están calculando aquí, con este índice de desempeño. Bien, vamos a hacer un ejemplo donde podamos evaluar lo anteriormente explicado. Vamos a poner que tenemos nuestro sistema robótico de 2 grados de libertad que ya hemos analizado y que en este caso queremos probar un control PD clásico y un control PD con compensación de gravedad para visualizar en forma de simulación qué ventajas tendríamos de uno y otro. Obviamente sabemos que el PD con compensación de gravedad pues es el que va a funcionar muy bien, pero lo queremos hacer aquí en este ejemplo para poder estudiar en forma simulada cómo afecta compensación de gravedad en nuestra ley de control. Y vamos a ponerlo igual que queremos mover el robot de una posición inicial a una posición final articular en un tiempo de 5 segundos con masas puntuales en los extremos de 1 kilogramo cada una de ellas. Entonces, acuérdense que del primer paso que buscamos pues es encontrar nuestro generador de trayectorias. Esto ya lo habíamos hecho. Acuérdense que habíamos estipulado nuestra ecuación polinomial cúbica con sus derivadas cuadrática y su derivada de aceleración lineal. Teníamos ya las ecuaciones resueltas para estos coeficientes en base a las restricciones que habíamos estipulado, que representaban que en la posición inicial 0, esta posición se igualaba a la posición deseada inicial, las velocidades inicial y final valían 0, y que la posición final del tiempo final era también un dato. Entonces con esto teníamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, se resolvían y al final teníamos estas ecuaciones. Sustituyéndolas con los datos para cada una de las articulaciones, con 20 grados de inicio, 50 al final en un tiempo de 5 segundos, y para la articulación 2 con 25 y 65 de inicio y final con un tiempo de 5 segundos, serían estos nuestros coeficientes que
Al final quedarían nuestras ecuaciones que rigen el movimiento cinemático de las dos articulaciones para el problema que estamos analizando. Esto todavía de la parte de planificación de trayectorias, la generación de la trayectoria. Y ahora en la parte dinámica también este problema ya lo habíamos resuelto y nos habíamos obtenido a través de la formulación de Lagrange-Euler estas ecuaciones de movimiento, que son altamente acopladas, como vemos, y no lineales, como nos traen no lineales. Entonces son dos ecuaciones de movimiento de segundo orden, no lineales, diferenciales ordinarias y altamente acopladas. Entonces esto en forma matricial la podemos escribir de esta forma, donde aquí obtenemos nuestra matriz de inercias multiplicada por la matriz columna de aceleraciones más la matriz de Coriolis, fuerzas centrífugas, centrípetas, multiplicada por la matriz columna de velocidades articulares más el componente gravitacional, que estamos llamando G, 9.81 en términos del sistema internacional. Todo esto lo igualamos a los pares torsores necesarios para mover los dos actuadores. Ahora, en forma general, esta sería nuestra ecuación. De aquí despejamos para encontrar nuestra aceleración, que es la que vamos a utilizar en nuestras variables de estado. En forma matricial así quedaría, donde sabemos que la matriz de inercia es una matriz definida positiva y que también existe su inversa. Entonces quedando de esta manera. Y entonces en variables de estado queremos darle esta forma, una ecuación dinámica no lineal, donde nuestras variables de estado son 2, 1 y 2 para cada una de las articulaciones, su posición y su velocidad de estas dos articulaciones. Quedando entonces esta nuestra representación en variables de estado. Entonces, obviamente esto no tiene solución. Si quisiéramos buscar una solución analítica cerrada para poder analizar y encontrar una solución, pues no sería posible. Y entonces, por lo tanto, tenemos que usar nuestra evaluación cualitativa a partir de incorporar la ley de control deseada con el análisis de estabilidad con el método de Lyapunov. Entonces vamos a empezar con el método clásico, la ley de control de proporcional directivo clásico, que es esta, sin compensación. Aquí tenemos representada nuestras dos variables de estado, que son ahora el error y la derivada del error. Y siguiendo nuestro modelo, igualándolo con nuestro modelo dinámico del sistema y reescribiéndolo, asumiendo también que estas son nuestras constantes de proporcional y derivativa, ¿no? Acuérdense que deben ser definidas positivas, entonces la más común es usar una tipo diagonal. Todo de 2 por 2. Ahora, nuestro controlador proporcional derivativo con compensación de gravedad, agregaríamos aquí la componente gravitacional de nuestra ecuación dinámica, donde igualándolo con nuestra ecuación dinámica, al final tendríamos esta ecuación en lazo cerrado, donde los componentes que tenemos serían 2 por cada articulación del error, sus derivadas del error, las dos articulaciones, y las matrices de las constantes proporcional y derivativa tipo diagonal. Entonces con esto tenemos que usarlo, vamos a hacer un programa en MATLAB Simulink para, pues en forma numérica, tener una simulación de cómo funcionaría cada controlador. Entonces en forma general este sería nuestra diagrama de bloques, de cómo luciría nuestro sistema de control en simulación, donde esta parte es nuestra planta, que es el subsistema del robot, el robot planar de articulación doble, tipo rotatoria, que ya lo habíamos resuelto, y que ahora el generador de trayectorias quedaría de este lado,
y en medio tenemos que incorporar nuestro controlador. El controlador es el que va a mandar las señales, ahorita puramente mecánicas, hacia lo que son los pares torsores necesarios a cada articulación. Es el par torsor 1 y el par torsor 2, que van a hacer activar a nuestra planta para moverse acordemente, y que lo que buscamos es que se muevan de una posición articular inicial, dadas aquí, en la 1 y la 2, hacia una posición final, mostradas acá, en un tiempo de 5 segundos, y de acuerdo a la forma discreta que está mandando nuestro generador de trayectorias. Y entonces el controlador debe recibir entonces el error. Ese error lo recibimos a la hora de poner sensores en nuestra planta física de las posiciones y velocidades de la articulación 1 y 2, y que se van a comparar con las deseadas del generador de trayectorias para generar un error y que internamente apliquemos a nuestros controladores. Aquí agregamos unas salidas de nuestros errores, que es lo que vamos a usar para graficarlas y evaluarlas. Entonces vamos a ver qué contienen estos dos bloques. Uno ya sabemos que son del tipo personalizados para crear nuestros programas. Vamos a ver qué tienen cada uno de ellos. El bloque del generador de trayectorias, este sería nuestro programa, que es el que hemos usado para el polinomio cúbico. Solamente agregamos este condicionante para que no siga corriendo el programa, siga evaluando esto, sino que solamente haga estas evaluaciones y se quede en el tiempo final estipulado. Aunque siga el tiempo de 5 segundos, ahí deja de evaluar y se queda en el último valor que hayamos calculado de referencia, deseado, tanto de la articulación 1 como de la articulación 2. Y para el bloque del controlador, entonces en el bloque del controlador recibimos esta información en forma de un vector, donde viene dado así las posiciones articulares deseadas, velocidades deseadas y aceleraciones deseadas del generador de trayectorias de la articulación 1, de la articulación 2, y también va a recibir lo que son las posiciones y velocidades 1 y 2, pero medidas de la planta. Entonces son 10 datos que recibe y va a regresar, la función va a tener como salida los pares torsores y los errores articulares unidos. Entonces con esos ángulos medidos los va a transformar a radianes, porque lo vamos a usar en nuestras ecuaciones, sobre todo en la ley de control de compensación de gravedad. Usamos nuestros datos del robot, los parámetros, y también nuestras ganancias las estipulamos como 20 iguales de proporcionales y 10 derivativas. Establecemos nuestros errores de la posición articular y los errores de las velocidades articulares, y entonces obtenemos las matrices proporcional derivativa de esas constantes, la matriz columna de los errores articulares y la matriz columna de la derivada de ese error articular. Y la primera ley que vamos a utilizar es la ley de control clásico, como la conocemos, y entonces esta las va a obtener en forma matricial y aquí las vamos ya dividiendo para que salgan para la planta, que es el par torsor 1 y el par torsor 2. Y aquí pues tenemos la otra ley, que es la ley de control. Ahorita la tenemos así congelada, pero simplemente la congelamos y descongelamos una y otra para analizar cada una de ellas por separado. Entonces, en el caso de la ley de control con compensación de gravedad, tenemos que agregar a nuestra componente gravitacional que viene de la ecuación dinámica directamente, para que pueda serse eliminada, decíamos, matemáticamente con la del modelo dinámico, y es la única diferencia. Entonces, si analizamos la primera ley, la generación de trayectorias, esta es igual en cualquier controlador. Esto es lo que buscamos. Entonces empieza en 20 para articulación 1, termina en 50 y estamos haciendo una simulación de 10 segundos. Tenemos un movimiento cúbico para la posición, un movimiento cuadrático en la velocidad en 0 y termina en 0, que ahí se queda, y la aceleración en forma lineal. De igual manera,
Para articulación 2, inicia en 25, termina en 65, y ahí se queda. Y inicia en 0, termina en 0 la velocidad, en todo el tiempo. Ya a partir de 5 en adelante, se queda ahí, y la aceleración tipo línea. Ahora, las respuestas que tenemos de estos errores, aquí los tenemos ya graficados, para esos 10 segundos. Y entonces en el control PD clásico esta es la respuesta a los errores. Fíjense cómo inicia aquí con un valor grande. Inicialmente cuando empieza la simulación, pues el error vale 0, pero de ahí se va acrecentando y jamás llega a un valor con 0. De la articulación 1, igual pasa con la articulación 2, no llega a la referencia, o sea, nunca llega a tener 0. Entonces, por eso es muy importante agregar la compensación de gravedad a nuestro controlador, que es lo que vamos a hacer en el siguiente controlador. Entonces, usando el otro controlador, vemos acá la gran diferencia, cómo aquí hace que se alcance entonces ya la referencia de 0 en 7 segundos, aproximadamente, en las dos articulaciones. Y como decíamos, una forma de evaluar, aquí pues visualmente ya nos damos cuenta directamente la calidad en forma cualitativa, cuál es el mejor, pero si quisiéramos hacer una forma cuantitativa, tendríamos que usar un índice, que es el que decíamos, el de la norma L2, y entonces calculados esos errores, de forma numérica y acumulativa, de un tiempo de 10 segundos, estos serían nuestros valores. Donde decíamos, el que tenga el mayor valor numérico, pues es el que tenga va a tener el peor desempeño. Como esperábamos, pues el mejor desempeño es el de la compensación de gravedad, que acumula menos errores en todo el trayecto, y aquí lo vemos ya normalizado a 1, y aquí vemos la gran diferencia, ¿no? Entonces es obvio que este controlador pues tiene mucho mejor desempeño que el controlador PD clásico. Entonces, pero bueno, este es un ejemplo para que podamos evaluar cualquier otro tipo de controladores a partir de este ejemplo que acabamos de ver. Entonces, con esto pues damos terminado lo que es la unidad 4 y el curso de robótica de la maestría en ingeniería electrónica.